Una cantidad de herramientas, como una es esta ley, como hay otras, como es la ley de acceso a la información, como es el fomento de la libertad de expresión, como son los órganos de control que tienen los gobiernos, pero también querríamos y trataríamos de que esto se convierta en un debate en la sociedad un poco más amplio y profundo, que no tenga que ver solamente con la corrupción, que es a lo que quedó reducido la ética durante sobre todo la década de los 90, cuando lo que los mejores pedían era que los funcionarios no fueran corruptos, que no robaran, no que cumplieran con otra cantidad de categorías de la ética y de la virtud, y lo que la mayoría de la sociedad pedía era que ya que robaban por lo menos hicieran algo. La verdad es que cuando uno se plantea la cuestión de la ética en una sociedad, está planteando el rumbo, como decía recién Diego, que está tomando esa sociedad, hacia dónde va. El Estado es la representación ética de la sociedad y por lo tanto es la representación de los intereses y de los horizontes y de hacia dónde se está dirigiendo, hacia dónde está yendo esa sociedad. Entonces, cuando estamos planteando este debate, estamos planteando que no solamente queremos que los funcionarios sean realmente servidores públicos, que tengan virtud pública y que recuperen la confianza de los ciudadanos, sino que queremos también que la forma de ejercer el poder tenga que ver con esa discusión sobre hacia dónde estamos yendo, esa discusión sobre, como se ha escrito tantas veces en la literatura política, en la historia política, cada uno puede tener su propio concepto de los principios máximos de felicidad, pero como Estado y como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo sobre los principios mínimos de justicia. Cada uno según su capacidad, pero a cada uno según su necesidad, o como dirían en el movimiento político del cual vengo, donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Entonces, la verdad es que también nos estamos planteando cuál es el horizonte, cuál es la ética hacia donde nos estamos dirigiendo, hacia donde estamos yendo. Y esto tiene que ver con el rol de los funcionarios y con la manera en que se plantan frente a la sociedad. Y en esto, efectivamente, aunque el tema de la corrupción y de la ética es un problema general y mundial y de las últimas décadas, en la Argentina en particular, yo creo que, por un lado, los gobiernos autoritarios que han logrado, sin duda, sobre todo durante la última dictadura militar, destruir la sociedad civil, y al destruir la sociedad civil, destruir el concepto de ciudadano que cada individuo tiene de sí mismo y de su deber de controlar al Estado, pero también, sin duda, lo que fueron los movimientos neoliberales de los años 90, que lograron poner el pragmatismo en la escena. Entonces, lo que importa para ser un buen funcionario es ser eficiente. Un concepto que estamos escuchando mucho últimamente en la ciudad de Buenos Aires y que nos hace acordar malamente a esa época, donde nos decían que los militantes se necesitaban para la revolución, que para el pragmatismo lo que se necesitaban eran técnicos eficientes. La verdad es que un servidor público es alguien que tiene que servir al ciudadano, que tiene que estar al servicio del ciudadano. Y no hay servidor público que pueda estar al servicio del ciudadano sin vocación política o sin vocación de querer transformar la sociedad. Y si un funcionario tiene más tiempo para pensar en su negocio privado que en su vocación de transformación de la sociedad, es donde el tema de la ética nos empieza a hacer ruido y donde el tema de la corrupción empieza a instalarse como una epidemia, sin duda, en los últimos años, cuando el tema del dinero, el tema del valor de la economía, de alguna manera ocupó el lugar de la política en las discusiones del poder. Todo esto que sin duda lo hemos visto desarrollado durante estos últimos años y que lo hemos visto en la crisis que tuvo la Argentina con respecto a la corrupción en los 90, pero que después sigue instalándose, yo creo que tiene en la ciudad de Buenos Aires en este momento diferentes lugares donde tenemos que verlo. Uno es claramente el lugar del servidor público. Todos aquellos que son funcionarios y tienen que deberse a los ciudadanos no pueden tener otro interés u otro patrón u otro a quien deberse u otra autoridad que el ciudadano mismo. ¿Cómo hace entonces alguien que viene de ser empleado de otro en una empresa privada y que fue formado lealmente y técnicamente y con los mejores recursos para la optimización de la ganancia de esa empresa, para descubrir de repente que en realidad lo que tiene es vocación política y lo que está haciendo es un servicio al ciudadano, tratando de modificar las reglas de juego de una sociedad que hacen que algunos tengan demasiado y otros tengan demasiado poco? Pero sin duda lo que la ley esta viene a marcar como uno de sus capítulos centrales, en la ley que venía trabajando Pablo durante tanto tiempo, es el tema de las incompatibilidades. Yo creo que en nuestro país, durante décadas, durante muchísimos años, los grupos económicos han gobernado fundamentalmente a través de los golpes militares, sin duda,
también poniendo ministros de Economía en los diferentes gobiernos y también sin duda infiltrándose en los gobiernos populares, a través de los lobistas, a través de la corrupción, a través de tal o cual funcionario. Algo que se ve a veces muy claramente en unas situaciones y menos claramente en otras, pero de hecho los grupos económicos han ido gobernando o tratando de estar en los diferentes gobiernos y que se cumplieran sus visiones de país y sus visiones de la economía. Lo que nos pasa por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, y yo no sé si tiene parangón en algún país de Latinoamérica o del mundo, es que un grupo económico en su conjunto, no a través de un grupo económico en su conjunto, se hace cargo del gobierno de una ciudad en todos sus estamentos, desde el jefe de gobierno hasta los ministros, hasta buena parte de los funcionarios. Y ya no es un problema de incompatibilidades, es si la política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires la van a manejar funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos o si la va a manejar un grupo económico que en el mejor de los casos puede tener también la decisión de manejar algunos resortes en ese sentido, pero cómo hace ese grupo económico para desligarse de su razón de ser, que son los beneficios económicos para ese grupo. La verdad es que cuando a mí me siguen hablando de cuidar el dinero de los porteños, yo a esta altura del partido me gustaría que hablen de cuidar la confianza de los porteños, de cuidar la educación de los porteños, de cuidar la salud de los porteños, de cuidar el sentido de justicia y el sentido de solidaridad de los porteños. Alguien que ejerce la jefatura de gobierno con el único objetivo de cuidar el dinero de los porteños es porque está formado en una mentalidad empresaria en la cual lo único que hay que cuidar es el dinero. Para vivir mejor, sin ninguna duda, pero para vivir mejor, ¿quiénes? ¿O cómo? ¿O de qué manera? Y eso es donde el tema de la ética vuelve en todo su conjunto. No es solamente que sea incompatible, es también que no pueden representar la ética de la sociedad un grupo económico que está allí por determinados intereses y que ni siquiera habilita la discusión sobre el futuro y el horizonte hacia dónde va esta sociedad al conjunto de la ciudadanía.